Una mañana de Pascua de Resurrección en la plaza de San Pedro. Los cristianos vienen aquí desde hace casi 2000 años. Si era Dios, hombre o mito, una cosa es cierta de Jesucristo. Nadie tuvo un efecto mayor sobre la historia humana. Hoy son aproximadamente 1.000 millones los cristianos bautizados. Es un número enorme de personas para seguir a alguien cuya vida en la tierra fuera de un oscuro predicador errante, que en términos oficiales tuvo un final vergonzoso en la cruz. Si era Dios quien sufrió en aquella cruz, es algo que nadie puede probar ni refutar. Es cuestión de fe. Se cree o no se cree. Y este hecho no afecta a nuestra serie de programas. Lo que nos importa es que un puñado de personas, hace unos 2000 años, creyó que Jesús era Dios y que fueron capaces de difundir la idea. La extraordinaria variedad de acontecimientos que se sucedió desde el principio, enlazándose hasta nuestro propio tiempo, conformando en gran parte el mundo que conocemos, es lo que constituye nuestra historia. Eso y las personas que los años han traído a la grey cristiana. Personas que es difícil creer que todos adoren al mismo Dios, pero son los cristianos. It's going to be all right. Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord, and by thy great mercy, defend us from all perils and dangers of this night, for the love of thy only Son, our Saviour, Jesus Christ. Ay Dios, me sanó con cristian, ay los ukin. Nagsik me kokar mucho kana kamenak boyar ki chawapor. Wanafunzi wake waliyapokea maagizo yake Yesu, waliwabatiza Para la mayoría de los cristianos, Roma es la ciudad centro de su fe, y es desde aquí, desde donde surgen los primeros comentarios de los no cristianos, describiendo la extraña nueva secta en su medio.
Pero lo que decían los autores romanos 100 años después de haber muerto Cristo no era en absoluto lisonjero. Hay un grupo odiado por sus abominaciones a quienes la gente llama cristianos. Son una clase de hombres entregados a una superstición nueva e inicua. Los pobres infelices están convencidos de que van a ser inmortales, pero reciben estas doctrinas por tradición, sin evidencia definida. Sin embargo, había algo en Roma que uno de los primeros papas expresó como una perspectiva cierta sobre el destino de este grupo especial. Dios eligió a nuestro Señor Jesucristo y a nosotros a través de él como un pueblo preferido. Lejos de esta ciudad, en la frontera más remota del imperio, había comenzado la historia del pueblo peculiar. Aquí, en el desierto palestino, se inicia la narración del Evangelio de San Marcos, con Juan el Bautista, errante como un ermitaño, vestido con pieles de animales, comiendo langostas en espera del Mesías. Los cristianos creen en la venida del Mesías. Dicen que nació en un establo a pocas millas de aquí. Con el paso del tiempo, en Belén se ha levantado una gran iglesia constantemente parcheada y llena de adiciones, alrededor de lo que se cree que fue el pesebre original. El pórtico ha sido alterado por los emperadores bizantinos, por los caballeros cruzados, y una vez más recientemente. Y aún podemos rastrear siglos de peregrinación a través de cada capa del pasado para redescubrir el lugar preciso de aquel momento preciso. El primer día del primer año del calendario cristiano, el año de partida. Para estos peregrinos no importa que la moderna erudición, de una forma desconsiderada, haya decidido que Jesús nació realmente en el año 4 a.C., ni que muchos estudiosos crean que la elección de Belén fue una invención posterior, urdida para apoyar la profecía del Antiguo Testamento de que el Mesías vendría de allí. Cierto o falso, el hecho es que muchos millones de personas de todo el mundo creen que Jesús nació aquí. Para los cristianos, el Mesías ha llegado. Los judíos creen que el Mesías está por llegar todavía. Cuando Juan el Bautista estuvo aquí, en el desierto, era solo uno de los muchos eremitas judíos que esperaba al Mesías. La evidencia sobrecogedora de algunos de ellos se encontró hace solo 30 años. Algunos árabes beduinos pasaban cabras de contrabando a lo que entonces era Palestina. Iban camino de Belén cuando algunas cabras se extraviaron y un muchacho, persiguiéndolas por estos riscos, halló haces de manuscritos escondidos en vasijas de arcilla en una caverna. Pertenecían a un grupo de monjes judíos, los esenios, que vivieron en la época de Cristo. Conocidos hoy como los pergaminos del Mar Muerto, se encuentran en esta vasija más grande, en Jerusalén, dando detalles del Mesías que esperaban los esenios. Obedecían a la misma llamada del Antiguo Testamento de Juan el Bautista. La voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, dad paso en el desierto a nuestro Dios. En los pergaminos del Mar Muerto, el nombre de Dios, considerado demasiado sagrado aún para ser escrito, aparece representado por 4 puntos. Esos 4 puntos dicen mucho de la diferencia entre las religiones judía y cristiana, en todo caso en sus principios.
El Dios original del Antiguo Testamento era una figura distante, inspiradora de un temor reverente. Si aparecía en la tierra, solo era para hablar a los profetas, y entonces incluso desde el interior de una zarza en llamas. El Dios de los mahometanos, Alá, será igualmente remoto. Pero los cristianos se fueron al otro extremo con un cambio de lo más pasmoso. Un ser humano, decían, había traído al mundo a Dios, no una princesa, ni en algún lugar lejano, ni muy remotamente en el tiempo, sino una simple muchacha muy recientemente y cerca. Ninguna otra religión ofrece un escenario de tan inmediato y sencillo atractivo. El mar de Galilea. Y a lo lejos, las alturas del Golán. La ciudad de Jerusalén está solo a 90 kilómetros al sur. Jesús era judío y creció en esta zona de Galilea, donde los judíos eran fuertemente nacionalistas, opuestos a los dominadores romanos y a los sacerdotes de su nación que colaboraban con ellos. Y en este distrito es donde Jesús encontró a muchos de sus seguidores y discípulos. Hombres y mujeres que trabajaban en la tierra, pescadores de este mismo mar. La vida rural del Oriente Próximo ha cambiado muy poco. Este es el medio circundante al que vino Jesús. ¿Qué hizo que la gente común le siguiera? Los evangelios dan una respuesta inmediata. Se corrió la voz de que hacía milagros. Los evangelios están llenos con el enfermo, el lisiado, el ciego e incluso el muerto que recuperan la salud gracias a Jesús. Siempre tendrá seguidores un hombre que pueda ayudar al enfermo. Lo que hacía Jesús era atrayente, así como lo que decía, en especial para los pobres. El Sermón de la Montaña es un conjunto de expresiones sueltas, pero el Evangelio las presenta como un sermón, y este es el lugar donde, según la tradición, fue pronunciado. El monte de las bienaventuranzas. Nada hay en el Sermón de la Montaña que sea exclusivamente original de Jesús. Era un tiempo de gran inquietud bajo la dominación romana, y otros maestros o rabís ofrecían el mismo consuelo, aunque les faltaba en absoluto el hechizo del mensaje. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta es una afirmación casi alucinante en su inframundo, música para los oídos de quienes no tienen otra elección que ser mansos.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el versículo a menudo citado como bienaventurados los pobres, en el que muchos encuentran la parte más reaccionaria del cristianismo. No os preocupéis de los pobres, su recompensa vendrá más tarde. Pero no era así al principio. Jesús predicaba el mismo mensaje que Juan el Bautista, y lo mismo hizo Pablo. Arrepentíos y confiad en la bondad de Dios, porque el reino del cielo está cerca, literalmente al alcance de la mano. Según los evangelios, Jesús había dicho a sus seguidores que el final del mundo llegaría durante la vida de alguno de ellos. Y Lucas dijo que cuando le siguieron a Jerusalén, el reinado de Dios estaba a punto de comenzar. Galilea era una región con un récord de actividad terrorista, y cualquiera que procediese de allí ya era sospechoso. Cuando Jesús y sus seguidores hicieron el último viaje a Jerusalén, su muerte se hizo quizás inevitable. Era un alborotador, y ahora, en la semana sagrada de la Pascua hebrea, se dirigía al templo y atacaba a los mercaderes que comerciaban allí. Llegó a profetizar la destrucción del templo, y fue en efecto destruido casi 40 años más tarde por los romanos. Hoy, todo lo que queda del templo original es el muro de Poniente o de las Lamentaciones, escenario cada año para la Pascua hebrea, la estación en que Jesús fue acusado de haber proclamado, de haber dicho que era el rey de los judíos. Para estos devotos hebreos se trata todavía de una época y un lugar de gran santidad, porque, según la tradición judía, el Mesías vendrá en la semana de Pascua. Esta comida familiar ritual siempre ha sido el acontecimiento principal de la Pascua, y del mismo toma la cristiandad su propio sacramento crucial, la misa con la Sagrada Comunión. Es triste que los cristianos, que tienen sus propios orígenes en la fe judía, lleven consigo un historial tan prolongado y horripilante de antisemitismo. Finalmente, en 1974, el Vaticano decretó formalmente que el pueblo judío no debía ser considerado como un todo, responsable de la muerte de Cristo. Para todo cristiano practicante, esta comida de Pascua subraya la estrecha relación entre las dos fes. En el ritual cristiano, el consumo del vino y del pan significan la sangre y el cuerpo de Cristo. La última cena fue casi con seguridad una comida de Pascua, y la última que Jesús compartió con quienes se habían convertido en su familia. Su pequeño grupo de discípulos. A la mañana siguiente fue crucificado. Cada Viernes Santo en Jerusalén, millares de cristianos llevan pesadas cruces por la Vía Dolorosa, la calle de la aflicción. Llegan como peregrinos de todo el mundo, siguiendo la ruta considerada desde la Edad Media como la que el propio Cristo había recorrido, tambaleándose bajo el peso de su propia cruz. La cruz era una clase de muerte bárbara, reservada principalmente a agitadores, piratas y esclavos, y parte del castigo de la víctima era ser azotado y después transportar el pesado madero de la cruz hasta el lugar de su muerte. Al final del viaje, cuando era levantada la cruz, se pintaba en ella un cartel que daba el nombre del culpable y su crimen. En el caso de Jesús, fueron las letras I-N-R-I. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos.
La cristiandad es la única gran religión que tiene su acontecimiento central en el sufrimiento y la degradación de su Dios. Esta escena es tan familiar y conmovedora que difícilmente se puede reconocer cuán inusual es como imagen de Dios. De los millares de reliquias de la crucifixión, clavos, espinas, astillas de la cruz, solo una tiene una posibilidad seria de ser genuina. La sábana santa, ahora en Turín, se dice que es la que envolvió el cuerpo de Jesús. Se la menciona por primera vez en el siglo XIV, pero contiene ciertos exactos detalles que por entonces no podrían haber sido falsificados. Las marcas de los clavos están a través de las muñecas, como ahora se sabe que era la forma de crucifixión, porque las palmas de las manos no habrían podido resistir el peso del cuerpo. El tipo de tejido era común en los tiempos de Jesús, pero desconocido en el siglo XIV, y por lo tanto, muy bien puede ser el sudario de un hombre crucificado en tiempo de los romanos. El viernes, el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba excavada en la roca, y el domingo, según todos coinciden, se había desvanecido. Las autoridades judías creyeron que los discípulos habían robado el cuerpo. Los discípulos estaban convencidos de que Jesús había resucitado. Con la resurrección, el sufrimiento del Viernes Santo da paso a la Pascua de Resurrección. Todos los años, en el Santo Sepulcro de Jerusalén, celebran la resurrección con el simbolismo de la cruz y la oscuridad. El patriarca ortodoxo griego de Jerusalén es su figura central. El patriarca se dispone a entrar en la tumba de la cual saldrá, como todo el mundo espera, con antorchas flameantes que según los creyentes se han encendido solas. Es sellado en el interior del sepulcro y los peregrinos esperan el milagro anual.
Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y de este modo, la historia de Cristo da paso a la historia del cristianismo.